Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar en su casa, amén. Poder encontrarnos hoy en su casa, poder escuchar su voz a través de su palabra. Damos una cordial bienvenida a todos. Ya nuestros niños han salido y nosotros nos vamos a quedar aquí y vamos a seguir estudiando nuestra serie. Hoy retomamos Santiago. Lo habíamos dejado allí en pausa y hoy vamos a retomar desde el versículo 13 del capítulo 3. Ahí es donde estamos ubicados. En el capítulo 3, en nuestra serie que hemos titulado La Fe en Acción. Y al mensaje que corresponde en el domingo de hoy yo he titulado Sabiduría para la vida. Sabiduría. Yo creo que si hay algo que se necesita para nuestros días es sabiduría para vivir. Amén. Si algo necesario para estos días y tiempos peligrosos es la sabiduría. Y Santiago en su capítulo 3 habíamos dicho que divide en dos grandes bloques temáticos este capítulo. Y en sus primeros 12 versículos ya habló de la lengua. No sé si queremos otra enseñanza de la lengua o ya fue suficiente. Ya está bien, bueno, ahora que se vea. Y ahora en su segundo bloque va a tratar otro tema, y el tema que Santiago quiere abordar ahora es el tema de la sabiduría. Sabiduría para la vida. Y qué interesante que toque estos dos temas, porque fíjense que la ética bíblica, la conducta cristiana no está solo en su hablar, sino también en su andar. Y quiere tratar ambos temas, este equilibrio entre el hablar y el actuar cristiano. Lo que nos debe caracterizar. Un hombre sabio se conoce por la forma en la que habla y en la que actúa. ¿Cierto que sí? Así que hoy vamos a tratar este segundo bloque, la sabiduría, pero sin perder de vista que cada vez que Santiago aborda cada tema lo hace para mostrar cuáles son las evidencias de la fe genuina. En últimas, lo que nos quiere decir es que andar en sabiduría es una muestra de que nuestra fe es verdadera, de que tenemos una relación genuina con el Señor. Y yo creo que a lo largo de todas las escrituras nosotros nos damos cuenta que la sabiduría es un tema común. Y no solo en la escritura, a lo largo de la historia, quizás los que más quisieron desarrollar el tema fueron los filósofos antiguos, ¿no? Los griegos le daban gran importancia a la sabiduría en forma general. Pero fueron los hebreos los que lo llevaron a un nuevo nivel, una nueva dimensión. Y es que la sabiduría no es solo adquirir un conocimiento. Sabiduría es poner en práctica, aplicar eficazmente lo que se sabe a la vida diaria. Por eso Salomón escribe allá en Proverbios, si vas a adquirir algo, adquiere sabiduría. Lo más importante, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Más que todas las posesiones, adquiere inteligencia, porque lo vas a necesitar. Así que siempre ha sido considerada la sabiduría como una virtud, algo noble, algo valioso, más valioso que las posesiones. Ojalá la miráramos así, ¿no? Para un judío no existía persona más tonta que aquel que conociendo la verdad vivía de otra manera. Es decir, conoce la verdad pero no la aplica, porque para ellos sabiduría es vivir de acuerdo a lo que se sabe. Hay un concepto completamente distinto. Por ejemplo, nosotros tenemos las palabras escuchar, oír. Para un judío no, para un judío oír es una sola cosa. Shema Israel es oye con una sola prioridad, oír para obedecer. No sirve para nada oír si no se obedece. Entonces, dentro de su concepto de oír estaba implícito la obediencia. Yo oigo, pero oigo para obedecer. A nosotros no, a nosotros nos tienen que amonestar Santiago y decir, sed hacedores y no tan solamente oidores. Y aquí está ahora tratando el tema de la sabiduría. Y siempre vamos a encontrar que solo existen dos clases de sabiduría. La sabiduría humana o la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. O en palabras de Santiago, solo existe la sabiduría de abajo y la sabiduría de lo alto.
y que nuestra conducta va a terminar diciendo con qué sabiduría vivimos, con cuál de estas dos sabidurías vivimos. La Biblia va a ser insistente en esto. La palabra sabiduría y sabio aparece más de 300 veces en la palabra de Dios, solo en el Antiguo Testamento. Y el libro que más contiene referencias, obviamente, Proverbios. Tiene 100 alusiones a la sabiduría. Y ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el concepto es ampliado. Porque el apóstol Pablo nos va a decir que Cristo es la sabiduría de Dios y que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Eso quiere decir que cuando vemos el cuadro completo, no se puede hablar de vivir sabiamente si no se tiene una relación con Cristo. La única manera de tener una verdadera sabiduría, la fuente de la verdadera sabiduría, el poder de Dios, la sabiduría de Dios está en Cristo. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Así que hoy día, para poder vivir sabiamente, nos toca entender que se requiere de una relación adecuada con Cristo. Así que ubíquese por favor en Santiago capítulo 3, verso 13. Seguramente aparece un título ahí, en alguna de las versiones aparece como la sabiduría de lo alto. Cuando lo tiene me dice amén, por favor. Ahora sí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿con qué? Por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago no está trayendo a la mesa un tema nuevo, como le digo, es un tema muy común a lo largo de toda la Escritura. Y Santiago comienza esta sección de la misma manera en que el profeta Oseas termina su libro. Después que el profeta ha terminado su libro, dice: solo hay dos maneras después de lo que les he dicho. Y si usted revisa Oseas 14:9, se parece muchísimo a la forma en la que Santiago está hablando en esta ocasión, en esta sección de su carta. Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es decir, también hace una pregunta. Y después dice: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Santiago está retomando una idea, el desafío, ahora que nosotros con nuestra conducta y con nuestro andar demostremos si realmente andamos o no andamos, ya sea en fe o en sabiduría. Es decir, Santiago ha planteado el desafío de no ser simplemente oidores, sino también hacedores. Y lo que ha dicho es: la verdadera fe se ve en nuestras obras. Amén. Santiago también ha dicho: la verdadera religión se ve en nuestras obras. No en nuestras palabras, en nuestras obras. Y ahora está diciendo: la verdadera sabiduría se ve en las obras. Y a esta les pone un apellido: en obras de justicia, en aquello que es justo. Y este texto está magistralmente estructurado, porque Santiago primero va a hacer una pregunta, invita a la reflexión y luego va a comparar las dos clases de sabiduría que hay. Y en última nos está diciendo: bueno, revisemos nuestra vida, porque la clase de sabiduría que tenemos determina la clase de vida que llevamos.
En otras palabras, dime cómo andas y te diré qué clase de sabiduría tienes. Es decir, muéstrame tu conducta y yo te diré cómo andas. ¿Cómo es movida tu vida? Y entonces, en primer lugar, Santiago va a mostrar que la clase de sabiduría que una persona tiene se revela por la clase de vida que lleva. Ese va a ser su premisa. Y luego va a comenzar a comparar la sabiduría de abajo, la que es con estas características, es terrenal. Es una sabiduría que además es diabólica. Es una sabiduría que además él le va a llamar animal. Quien vive de esta manera, con esta sabiduría de abajo, va a mostrar con su vida que no tiene una relación con Jesús. En cada una de sus acciones, no desea adorarlo, no desea servirlo. Y muchas veces su discurso no va a coincidir con su manera de vivir. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Pero también va a mostrar otra cosa. Y es que aquellos que tienen una fe genuina van a manifestar la sabiduría de Dios. Que aquellos que están realmente en una relación con Cristo son provistos de una sabiduría que proviene de lo alto. Y que las características de esta sabiduría se le van a mostrar, se van a ver en su andar día a día. Entonces vamos a estudiar esta sección de la carta de Santiago de la siguiente manera. En primer lugar, en el versículo 13 tenemos su tesis, la conducta. La conducta va a mostrar algo. Y luego va a tener las dos comparaciones. Del versículo 14 al 16 va a mostrar la falsa sabiduría y del versículo 17 al 18 cuál es la verdadera sabiduría. La conducta en el versículo 13, falsa sabiduría en el versículo 14 al 16 y la verdadera sabiduría en el versículo 17 y 18. Lo más interesante es que cuando Santiago haga la comparación entre las dos sabidurías, lo va a hacer de la misma manera. Va a decir en primer lugar cuál es la fuente, de dónde proviene cada una de estas sabidurías. La sabiduría de abajo tiene una fuente, la sabiduría de lo alto tiene una fuente. Después va a comparar sus características. Estas tienen unas características, la sabiduría de lo alto tiene unas características. Y por último va a mostrar el resultado de cada una de estas sabidurías. ¿Cuál es el resultado de la sabiduría de abajo y cuál es el resultado de la sabiduría de lo alto? Así que estudiemos en detalle cada uno de estos versículos. Versículo 13, conducta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo lo debe mostrar? Por la buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago está buscando identificar a aquellos que dicen que son verdaderamente sabios, que son entendidos. Su conducta va a demostrar la condición de su alma. Yo creo que no existe hoy en día alguien que se considere a sí mismo tonto. Todo el mundo cree que sabe, ¿cierto? Y dependiendo de las épocas nos volvemos especialistas en algo. Cuando es época de elecciones todos somos politólogos. No, sí, no, porque las propuestas y nos cae y tal, y discutimos y debatimos. Ahora que empiece la Copa América, va a quedar usted. ¿Qué nos volvemos? Nos volvemos técnicos y después del partido, no, esa 4-4-2-1 no era. Si nosotros, ese cambio yo no lo hubiese hecho, ¿sí o no? Yo hubiese salido con otro planteamiento táctico. Porque hoy día todo el mundo, en alguna escala, todos nos consideramos eruditos. Creemos que sabemos. Y Santiago ahora está diciendo, bueno, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Y fíjense los dos términos que usa, que parecieran ser sinónimos, pero en realidad los dos términos son distintos. Santiago usa sabio y entendido. Sabio es una palabra general para demostrar erudición, teoría, alguien que conoce la teoría. Mientras que entendido es alguien que tiene un conocimiento especializado. Era la palabra que se usaba para los comerciantes que eran muy diestros. Alguien que conoce muy bien algo y que es capaz de venderte lo que sea. Usted se ha encontrado con gente así. Usted termina comprando hasta lo que no necesitaba porque lo conoce.
y habla y expresa. Entonces dice, bueno, si alguno de los que está presente considera que es sabio y que es entendido, ¿quién es verdaderamente sabio y quién es verdaderamente entendido? Si alguien quiere mostrar que es verdaderamente sabio y entendido, tendrá que hacerlo a través de la buena conducta. La sabiduría y la inteligencia se muestran en nuestras obras, en la forma en la que vivimos, y que nuestras acciones estén acompañadas de algo muy importante. Santiago dice que estén acompañadas de sabia mansedumbre. Mansedumbre. Las personas que son sabias en su propia opinión normalmente se jactan de eso, de lo que saben. No, lo que pasa es que yo lo sé porque yo lo estudié. Yo lo sé por esto o por otro. Normalmente se jactan. Y normalmente son personas acostumbradas de que las cosas se tienen que hacer como ellos dicen. ¿Cierto que sí? No hay otra manera de hacerla. Te lo digo yo. Y se jactan de eso, porque la sabiduría o la gente que es sabia en su propia opinión normalmente está acompañado de orgullo, de que él ha adquirido eso mediante la experiencia. Y Santiago dice, no, la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia, quien es verdaderamente entendido es manso. La muestra en mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Porque normalmente este término es asociado con debilidad. Es por eso que a los cristianos nos toca decir, somos mansos, pero no menso. Porque alguien ha asociado a través de la historia de que ser manso es ser menso. Y no es así. Mansedumbre tiene que ver con ser afable, con ser amable. Por ejemplo, la Biblia dice de Moisés que Moisés era un hombre muy manso. Y hay que ver cuando Moisés se la volaba, ¿no? Cuando Moisés lo provocaron de forma tajante, ¿cómo respondía? Entonces, más que todo, la mansedumbre se emplea para referirse, o la palabra mansedumbre tenía que ver con poder bajo el dominio. Se utilizaba para los caballos cuando un caballo, siendo una bestia, se lograba domesticar. Y todo ese poder y ese ímpetu que un caballo tenía ahora estaba dominado, refrenado. Eso es mansedumbre. Es decir, es verdaderamente sabio y entendido aquel que, teniendo todo ese poder para hacer algo, logra controlarlo mediante el poder del Espíritu Santo en él. Es por eso que la mansedumbre hace parte del fruto del Espíritu, porque es algo que solo Él puede producir en nosotros, y es un rasgo del carácter que Dios nos da a nosotros. Y Santiago dice que esta es la misma actitud con la que tiene que recibirse la palabra de Dios. Nosotros tenemos que desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra. Porque si nosotros no lo hacemos así, jamás podemos ser transformados por la palabra. Es decir, si no es capaz de derrumbar mis propios argumentos. Y el pastor está hablando y usted, no, es que yo soy así. O sea, si no existe poder para transformar en este glorioso evangelio que nosotros estamos predicando, entonces lo que predicamos es una mentira. Porque lo que dice es que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces nosotros tenemos que recibirla con mansedumbre, porque esta palabra tiene el poder de salvar nuestras almas. Es capaz de derrumbar todo argumento. Y qué maravilloso, porque la mansedumbre hace parte de las bienaventuranzas. El Señor Jesús va a decir en una de sus bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Jesús dice eso de su mismo carácter, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Así que la mansedumbre tiene que ver, es decir, cuando alguien se acerca a ti, cuando alguien habla contigo, cuando tú exhortas a alguien, ¿cómo sale? ¿Sale destruido o siente que fue edificado por aquello que tú le dijiste? Es decir, cuando tú dijiste, no,
Cuando tus hijos son corregidos, ¿se sienten destruidos o sienten en el fondo de su corazón, mi papá lo ha hecho porque quiere corregirme y desea lo mejor para mí? De eso se trata la mansedumbre. De que a pesar de que yo tengo todo el poder aún para maltratar, ese poder está bajo dominio. Y lo uso ahora para edificar y no para llevarme por delante al que sea. Los que tienen empleados a su cargo y trabajan. ¿Cómo se siente un empleado suyo después que usted lo exhorta o habla con usted? Es decir, ¿siente que fue destruido en su autoestima o que salió edificado cuando habló con usted? ¿Se construye o se destruye? ¿O simplemente fue una imposición porque aquí se hace lo que yo digo y punto? Entonces está diciendo Santiago, nuestra sabiduría y nuestro entendimiento se muestran en nuestra buena conducta cuando lo hacemos con mansedumbre. La forma correcta de exhortar, la forma correcta de vivir, se necesita estar voluntariamente bajo el control de Dios para hacerlo. Mansedumbre también encerraba esa idea, ¿no?, de estar voluntariamente bajo el control de Dios. Y después que Santiago ha puesto esta como la premisa principal, la sabiduría se muestra en la conducta, en una conducta que va acompañada de sabia mansedumbre. Ahora empieza a comparar las dos clases de sabiduría que hay. En primer lugar, hay una sabiduría que es falsa. Está en el verso 14 al 16. Así que nuestro segundo encabezado de esta mañana es una falsa sabiduría, una baja sabiduría. Versículo 14. Pero si tenéis, ¿qué? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué duro, ¿no? Qué duro. Yo una vez en medio de una conversación, en una consejería, alguien me estaba hablando, me dijo, no, y yo lo que quiero hacer es esto. Y yo le dije, hermano, eso que usted me está diciendo, ese pensamiento que usted tiene, es terrenal, animal y diabólico. Y me abrió los ojos, así casi se va. Seguro, o sea, está pensando de la misma forma. Eso que usted está diciendo no compagina para nada en lo que la Biblia dice que un hijo de Dios es. Casi se va. Entonces le digo, ven acá, pero no lo digo yo, mira, aquí está en Santiago. Que hay dos maneras de pensar y cada manera de pensar determinará nuestra conducta y nuestro actuar. Y el primero de ellos, miren lo duro que es Santiago en decir una falsa sabiduría, es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría que es terrenal, se basa en la comprensión que el hombre tiene de lo que él cree que es correcto, ¿sí o no? Y esta es una sabiduría falsa donde el hombre es quien determina qué está bien y qué está mal. Esta sabiduría no reconoce a Dios por ningún lado. No reconoce su sabiduría, no reconoce su soberanía. No hace la voluntad de Dios. Esta sabiduría busca hacer la voluntad propia. Y si usted va a buscar a mi esposa o a mí para hablar, aténgase siempre a la primera pregunta. Está bien, eso es lo que usted haría, pero ¿qué haría Jesús en su lugar? Y ahí empieza. No, pero es que era Jesús, es Jesús. Yo soy yo. No. Porque se supone que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y muchas de las cosas que nosotros pensamos y actuamos no se parecen a Cristo. Son más o pertenecen más a esta categoría. Y Santiago, fíjense, esta falsa sabiduría primero te va a decir de dónde viene, cuál es su fuente. Después te va a mostrar las características y después te va a decir, mira el resultado si sigues esa falsa sabiduría. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la motivación de esta falsa sabiduría? Versículo 14. Celos amargos y contención en el corazón. Esta sabiduría proviene de allí, proviene de donde provienen todos nuestros problemas, del corazón, hermano. ¿Ya lo vio?
La motivación, la fuente, será el corazón humano, donde se origina el creer o el no creer. En el corazón humano es donde se origina el pecado, pero también donde se puede originar la rectitud. Es por eso que Jesús le dice a estos discípulos en el camino a Emaús: ustedes son tardos de corazón para creer. Su corazón no les permite. Es por eso que Felipe le tienes que decir al etíope: mira, si tú crees esto de todo tu corazón, tú podrás ser salvo. Es por eso que Jesús tiene que decir: ¿sabes de dónde proviene absolutamente todo? Todos los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Tú dices: ¿de dónde proviene todo eso? Del corazón, hermano. De allí es donde proviene. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Somos el resultado de eso. Es por eso que lo que necesitamos es un trasplante de corazón. ¿Cierto que sí? Por eso que Dios, cuando tiene que intervenir, tiene que cambiarnos, cumpliendo la profecía antigua, cambiar nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Por la dureza de nuestro corazón. Porque en últimas, va a decir Jesús en la parábola del sembrador, que el terreno donde la semilla cae, ¿cuál es? Nuestro corazón. Es decir, el sembrador sale y el sembrador es el mismo. La semilla cae y la semilla es la misma. ¿Qué determina si da fruto o no da fruto? El terreno donde cae. Y el primer grupo son los del corazón duro, que son como el camino donde la semilla ni siquiera penetra. Está tan endurecido por el tránsito de la gente que la semilla se queda así arribita. Entonces vienen las aves y se la llevan. Ni siquiera penetra la semilla. Qué corazón tan duro. Y están el resto de los terrenos allí. Y dice que de allí empieza a provenir esta falsa sabiduría. Y la motivación es, en primer lugar, celos amargos, puntiagudos, afilados, espinosos, cortantes. Es la palabra que Santiago está usando aquí. Los celos, aquel que no se preocupa por los otros, sino que nada más quiere sacar su propio interés, su propio beneficio. Aquellos cuya vida apenas está motivado por ellos mismos, es lo que ellos dicen. Egoístas, viven en un mundo de sus propias ideas, sus propias normas, con un corazón endurecido. Esta sabiduría terrenal es egoísta y se resiste a cualquiera que se interponga entre ellos y sus objetivos. Si tienen que sacar a alguien del camino como sea, lo sacan. Y la segunda dice contención, agresividad, disputa. La segunda motivación es siempre buscar influencia para tener el poder de dominar a otro. La contención, buscar simplemente la satisfacción personal, la autorrealización. No hay lugar para nadie más. Y estos celos amargos y esta contención es la que da origen a la arrogancia. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Dicen amigos, y me mato con el que sea. Es jactancioso. Y dice Santiago, cuando la arrogancia es la actitud normal de una persona, lo que está mostrando es que no tiene ninguna relación con Cristo. No hay nada más ridículo que un cristiano orgulloso, además de un cristiano duro. Son las dos cosas más ridículas que hay. Claro, confía. Todo lo he recibido por gracia y es así, mano apretada, mano, puño empuñado. Y no hay nada más ridículo que un cristiano orgulloso. Lo que está diciendo, cuando alguien se comporta así, sin amor, jactancioso, lo que está haciendo es mentir contra la verdad. Porque lo que está mostrando es que no conoce a Jesús. No tiene una relación con Él. No hay nada que caracterice más a un cristiano que la humildad.
que ha abandonado el ego, que se ha negado a sí mismo y que ahora lo sigue. Sin importar lo que una persona diga, todo aquel que es jactancioso y que proviene de esto, del egoísmo, de los celos y de la contienda, todo lo que está haciendo es simplemente para generar pelea, discusión. Lo único que demuestra es que es una mentira viviente, no es cristiano ni es nada. Porque miren las características de esta falsa sabiduría. Esta sabiduría no desciende de lo alto. ¿Cuáles son las características de la baja sabiduría? Miren las 3 características. Terrenal, animal y diabólica. Yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son nuestros 3 principales enemigos? El arte de la guerra dice que nosotros tenemos que conocer nuestro enemigo y que eso nos da ventaja en nuestra batalla. ¿Cuáles crees tú que son tus enemigos? Bueno, según la Biblia, nuestros principales enemigos son 3. El mundo, todo lo que se opone a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra propia carne, que a pesar de que tenemos nueva vida, esta nueva vida fue depositada en un envase viejo. Y esta carne quiere traicionar. Amén. Y el enemigo de nuestras almas, el diablo. El mundo, nuestra carne y el diablo son nuestros 3 enemigos. Y estas 3 características coinciden precisamente con nuestro enemigo. Cuando la usamos, estamos durmiendo con el enemigo. Porque esta sabiduría es, en primer lugar, terrenal, del mundo. En segundo lugar, es animal, carnal, sensual. Y no de sensualidad, sino de sentidos. Sensual, es carnal y además es diabólica. Entonces, cuando usamos esta sabiduría, estamos durmiendo con el enemigo. Es terrenal, es del mundo. Solo se basa en lo material, está motivado por el orgullo, por la jactancia, por el egoísmo, por el interés personal, por el engrandecimiento propio y todo lo que el mundo busca. Todo lo que está en el mundo se resume en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esta sabiduría busca eso. Esta es la sabiduría que dice, tranquilo, haz las cosas como a ti te parecen. Está bien, tú eres tu propio límite. Muestra el tigre que eres. Al cuerpo lo que pida. Está bien, no refrenes eso. Libre desarrollo de la personalidad le pusieron. Y dale rienda suelta porque esa es tu personalidad. Tenlo a tu manera. No hay que hacerlo. Hazlo a tu manera. Está bien si lo haces así. ¿No piensa así el mundo? Piensa así. Y no solo piensa así, sino que busca legislar que se piense así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque este pensamiento va a impregnar todo. La educación, la política, la economía, la sociología, la psicología, la educación. Ustedes le llamarán ideología de lo que sea. Como piensa el mundo. Es terrenal. Pero además de ser terrenal, dice Santiago, es animal. Les decía, en el original dice sensual. Es algo que pertenece a los sentidos, es algo que pertenece a la carne, se vincula al hombre caído. Y dice que esta sabiduría pertenece al que es carnal. No tiene nada que ver con lo espiritual. Porque el carnal no puede discernir las cosas que son espirituales. Entonces él cree correcto de que si el cuerpo lo pide es válido. Porque no puede discernir el dominio del espíritu. ¿Me hago entender? Entonces dice, dale rienda suelta. Va a decir Judas en su epístola, los sensuales no tienen al espíritu. Andan pendientes nada más a lo que sienten y dan rienda suelta. Así se lleven por delante a lo que quiera. Todos sus sentimientos, sus deseos, sus apetitos, sus conductas, sus impulsos, los llevan a cabo. Porque Él es la medida de todo. Esta es la sabiduría que el apóstol Pablo dice, que no solo es humana, sino que Dios tiene que confundir. Esta es una sabiduría confundida, hermano. Se inventa cada locura. Prenda el noticiero para que vea usted. Para que vea usted lo que se inventa.
Y por último dice que esta sabiduría es diabólica. No solo es terrenal del mundo, no solo está ligada a nuestra carne no regenerada, sino que también está en la esfera de lo diabólico. Y es que el enemigo de nuestra alma siempre le ha prometido sabiduría a aquel que tienta. A todo el que tienta siempre le promete sabiduría. Vayas al huerto del Edén. Génesis capítulo 3 dice que cuando viene a la mujer, lo que le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Le torció lo que Dios había dicho. Y la mujer comienza respondiendo bien, que le dice, espérate un momentico, no es así. De los árboles del huerto podemos comer, pero el que está en el centro, Dios dijo que no comamos, porque el día que lo hagamos moriremos. ¿Y qué le dice? No morirás, sino que sabe Dios que el día que lo comas, ¿qué? Serás como Él. La tentación no fue una tentación de hambre, porque él tenía, la mujer y el hombre tenían todos los demás árboles. ¿En qué consiste verdaderamente la tentación? Y sigue siendo hoy la tentación, ser como Dios. Ser yo quien determine qué está bien y qué está mal. Ser yo quien diga si sí o si no, por fuera de Dios. Es decir, la tentación es que el hombre siempre va a querer ser su propio Dios. Ser él quien determine qué está bien y qué está mal. Y eso es lo que le está diciendo en el huerto del Edén. Serás tú quien va a decir que está bien y que está mal. Serás tú quien conocerás qué es bueno y qué es malo. Y ese día nació esa gran mentira de que el hombre es su propio Dios. Y no solo eso, sino que otras cosas horribles sucedieron ese día. El tentador logró desconectar la bondad de Dios de sus mandamientos. Y no hay nada que le pueda ocurrir a un hijo de Dios que desconectar la bondad de Dios de los mandamientos de Dios. El tentador le está diciendo que Dios tan malo, mira tú, ¿por qué te va a decir que no comas de eso, pa' ver? No es tan bueno como te dijeron. Y desde ese momento no solo nació el libertinaje, sino que también nació el legalismo. ¿Qué es el legalismo? No es más que eso mismo, decir, Dios no es tan bueno, tengo que ganarme su favor haciendo algo. ¿Me estoy haciendo entender? Estos mandamientos Dios los puso por algo. Y entonces en nuestro propio corazón nosotros creemos que los mandamientos... Hay gente que cree que Dios es un aguafiesta buscando para ver quién la está pasando bueno por ahí. Vamos a ver. Este se está divirtiendo mucho. Venga acá. Mira, los mandamientos dicen. No. Mire, yo he entendido tanto de la paternidad y la bondad de Dios ahora con Lía Fernanda. Es decir, cuando yo pongo la rejita en la escalera para que Lía no suba, me acuerdo de lo que Dios ha hecho. Es decir, su ley es un acto de bondad y de amor. Es decir, no es que le quiera aburrir la vida a Lía Fernanda subiendo la escalera, la estoy guardando. Y eso es lo que hace Dios. Sus mandamientos y su ley es una muestra de su amor y de su bondad. Pero el enemigo de nuestra alma lo ha desconectado y nos ha dicho, no, Dios no es tan bueno. Y hay que no vayas este domingo a la iglesia para que vas tú. Hay que no ores antes de salir. Porque si no oras antes de salir, te atracan. Sí, pues Dios anda pasando lista de quién oró y quién no oró toda la mañana. ¿No? ¡Epa! Que hay uno, no oró, atraco. Entonces hay quien está orando y leyendo la Biblia no como un acto de la bondad y el amor de Dios, sino por legalismo. Hay que orar para que no me pase nada, ¿no? Entonces no solo nació el libertinaje, también nació el legalismo ese día. De que lo que Dios nos ha dado no nos los dio como un acto de su amor y de su bondad, sino que nos los dio porque está ahí buscando cómo arruinarnos la vida y no es así. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados? Y esto es lo que Santiago quiere retomar. Yo le decía a algunos jóvenes, en últimas es un asunto de a quién le crees. ¿Realmente tú crees con todo tu corazón que tal como Dios lo diseñó y tal como Dios lo ha puesto en su palabra? Porque la Biblia no te manda a refrenar
simplemente tus deseos. No. La Biblia lo que nos manda es a poner nuestros deseos bajo el dominio y la soberanía de Dios. Porque nuestros deseos no fueron dados por Dios. Lo que pasa es que el pecado los ha pervertido. Amén. Algo como el deseo sexual, ¿quién lo inventó? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que el pecado lo ha pervertido. Fue pervertido el deseo sexual. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Colocar este deseo ahora bajo el dominio y la soberanía de Dios. Y tengo que decidir a quién le creo. Y le decía a estos jóvenes, tú tienes que decidir a quién le creo. Si realmente lo que Dios ha dicho de que esta es la forma correcta, de que la sexualidad fue reservada para un aspecto como el matrimonio y para el vínculo sagrado del matrimonio, tú tienes que creer que eso es lo mejor para tu vida. Y esa es la rejita en la escalera para que no sufran las consecuencias de hacerlo indebidamente. Es un acto de su amor y de su bondad. No es para amargarle la vida a los jóvenes. Entonces estamos nosotros también, ay, pobrecitos los jóvenes, aguantados, libre desarrollo de la personalidad. Y ahora cómo van a expresar su sexualidad. Hermano, ese pensamiento es terrenal, es mundano, es diabólico. Porque hay otra clase de sabiduría. Amén. ¿Cómo termina todo este asunto? Mírenlo, cómo termina. ¿Cuáles son los resultados de la falsa sabiduría? Versículo 16. Todo lo que proviene de celo y de contención, ¿cómo termina? Termina en perturbación y termina en toda obra perversa. Vuelva y prenda el noticiero para que vea usted. Todo lo que esta sabiduría falsa produce, lo único que hace es producir inestabilidad, que es la palabra que está allí como perturbación, y toda clase de obra perversa, la que usted quiera, la que usted se pueda imaginar. Así que si una persona dice tener fe en Jesucristo, afirma que tiene la sabiduría de Dios, pero tiene un corazón orgulloso, jactancioso, egoísta, lleva una vida mundana, lleva una vida sensual, vive una vida centrada en sí misma, ¿qué es? Una mentira, por mucho que diga yo sigo a Cristo, porque su conducta revela otra cosa. El sabio y entendido se muestra en su conducta. Amén. Está mintiendo contra la verdad, dice Santiago. Pero hay otra sabiduría, y es con la que Santiago concluye este texto. ¿Cuál es la otra sabiduría? La verdadera sabiduría. Y este es uno de los peros maravillosos de la palabra, ¿no? En el versículo 17 inicia con un pero. Pero lo que viene es completamente diferente. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago ha hecho con la falsa sabiduría esto, mostró cuál es la fuente. ¿Cuál era la fuente de la falsa sabiduría? Los celos y la contienda. Viene del propio corazón. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las características que mostró de la falsa sabiduría? Es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Y cuáles son los resultados? Toda obra perversa. Ahí cabe todo lo que usted se imagina. Todo aquello que se hace con esa falsa sabiduría lo que produce es malo. Así que si usted se deja guiar por la falsa sabiduría, los resultados van a ser catastróficos. Va a ser ira, va a ser amargura, va a ser resentimiento, va a ser demanda, va a ser divorcio, va a ser toda obra perversa. Amén. Todo desorden social y personal. Y aparece este pero y hace lo mismo. Pero, ¿cuál es la fuente de la verdadera sabiduría? Viene de lo alto. Y si viene de lo alto es primeramente pura. Esta es la fuente. Esta es la sabiduría que Dios da para enfrentar las pruebas. Y es la sabiduría que Dios además da para producir los frutos de justicia en nosotros. Esta es la sabiduría que se iguala a amar a Dios. Esta es la sabiduría
que demuestra que usted y yo tienen una relación realmente con Cristo, que es la sabiduría de Dios. No puede haber sabiduría de lo alto sin relación con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Para ser verdaderamente sabios tenemos que tener una relación personal con Cristo. Pero entonces la motivación, la fuente, es que es primeramente pura, sin contaminación, sin mancha. La misma palabra que está aquí para pura es la misma raíz para santo. Esta es una sabiduría santa. Esta es una sabiduría pura y santa. Viene de lo alto porque Dios es quien la da. Ahora, mientras las características de la falsa sabiduría están conectadas con nuestros enemigos, con el mundo, con nuestra propia carne y con el enemigo, de ahora en adelante las características de la sabiduría de lo alto están asociadas con nuestro mejor aliado, el Espíritu Santo. Con las bienaventuranzas. Cada una de las características que Santiago va a dar está conectado con lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos cuyo corazón ha sido transformado y limpiado, porque esos son los que verán a Dios. Entonces, si la motivación de la falsa sabiduría era el corazón, y de ahí venían los celos amargos y venía la contienda para ver con quién peleo, la fuente de la verdadera sabiduría es un corazón transformado por el poder de Dios, un corazón limpio, un corazón santo. ¿Cuáles son las características rápidamente de esta verdadera sabiduría? En primer lugar ya dijimos que es pura. Ahora, después vienen las características, es pacífica. No hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los ¿qué? Pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso quiere decir, mientras la falsa sabiduría está buscando contienda, la verdadera sabiduría está buscando la reconciliación y la paz. La decisión que quieres tomar, reconcilia y une o genera conflicto y discusión. Y dependiendo de qué es lo que genera, tú puedes saber de dónde está proviniendo ese pensamiento. Amén. La verdadera sabiduría no genera conflicto por su egoísmo. Es capaz de producir paz por medio de la humildad. La verdadera sabiduría es la única que puede hacernos callar en el momento que tenemos que callar, así tengamos todo el derecho para hablar. ¿Tienes todo el derecho para hablar? Sí, pero lo más sabio es que me quede callado. Qué lindo, ¿no? Además de pacífica, es amable, no tiene absolutamente nada impropio. Aquí, amable tiene que ver con no daña, es moderada, es justa, es apropiada, es decorosa. Esta palabra amabilidad es la que se parece a la palabra mansedumbre. Y qué bonito que también hay una bienaventuranza que dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que esta sabiduría es verdaderamente amable, es benigna, bondad, está dispuesta a ceder sin rencor. Esta sabiduría es dócil, es obediente, no es obstinada. Esta benigno aquí era la expresión que se usaba para cuando alguien se sometía voluntariamente al servicio militar. Voluntariamente se ponía bajo las órdenes de. La bienaventuranza más parecida a lo que quiere decir benigno es bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien que se ha sometido por completo a la bondad de Dios. Además de eso dice que es llena de misericordia. También se parece a una bienaventuranza.
Porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El creyente está lleno de misericordia, se preocupa, siente compasión por otro, se mueve a actuar. Está llena de frutos a toda clase de buenas obras. El creyente se conoce porque hace el bien. Sin incertidumbre, no se divide, es consistente, es de una sola pieza. Sin hipocresía, que era la que Jesús atacaba en los fariseos, que decían una cosa pero hacían otra. ¿Qué características tan impresionantes? Porque cada una de estas características está ligada con las bienaventuranzas y está ligada con el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Amén. Esa benignidad, esa mansedumbre, solo la puede producir el Espíritu en nosotros. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la verdadera sabiduría? Versículo 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué resultado más impresionante? Lo que está diciendo Santiago es que la sabiduría, la justicia y la paz están unidos. Nosotros cuando sembramos a través de esta sabiduría va a producir un ciclo continuo de lo que es justo, de aquello que agrada a Dios, de aquello que es agradable delante de los ojos de Dios y que también nos permitirá estar no solo en paz con Dios, sino en paz con los demás. Cuando actuamos conforme en esta sabiduría, no solo demostramos que tenemos paz con Dios, sino que también en nuestras relaciones tendremos paz. Así que el sabio se termina conociendo es en su carácter, en lo que hace. ¿Quién es sabio y quién es entendido? Aquel que lo demuestra en su conducta. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Las decisiones que cada uno de nosotros está tomando, ¿qué características tienen? ¿Qué están buscando? ¿De dónde nacen las decisiones que queremos tomar en nuestra vida? ¿A qué se parecen más? ¿Se parecen más al mundo o se parecen más a Él? Aquello que estás buscando, ¿es lo que harías tú y yo en nuestra propia naturaleza? ¿O aquello que buscamos hacer sería lo que Cristo haría? Porque dime cómo andas y te diré cuál sabiduría te está gobernando. Nuestras acciones, ¿cómo son? ¿Son terrenales? ¿Son carnales? ¿Y de toda la esfera del diablo? ¿O nuestras acciones realmente lo que buscan es cada una de estas maravillosas características? ¿Nuestras acciones son puras o santas como fuente? ¿Buscan la paz, la amabilidad, la bondad? ¿Están llenas de misericordia? ¿Se puede decir que son buenos nuestros frutos? ¿Se puede decir que nosotros caminamos sin incertidumbre ni hipocresía? O la gente dice de nosotros, ¿y eso qué es cristiano? ¿O realmente coincide nuestro discurso con nuestras acciones? Porque si nuestro discurso y nuestras acciones no coinciden, somos una mentira ambulante. Amén. Y qué sorpresa ese día final en el que el Señor tiene que decir, no todo el que me dice Señor, Señor, verdaderamente podrá conocer y disfrutar de todo lo que el reino del cielo es. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, sino que se trata de un asunto no de lo que nosotros decimos, sino del que hace, dice Jesús, la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿evaluamos nuestras acciones, evaluamos nuestra vida y de qué lado se encuentra? Aquella decisión que estás a punto de tomar, aquella decisión que vienes trabajando en tu vida hace tiempo y dándole vuelta, ¿por qué está guiada?
¿De dónde proviene una decisión como el divorcio, según Jesús? Según Jesús, una decisión como esa proviene de la dureza del corazón. ¿Cierto que sí? Y por eso, en la interpretación de Jesús les dice, en última fue un asunto de el corazón, si fue o no fue transformado. Las otras decisiones que quieres tomar en tu vida, ¿a qué se parecen? Aquellas decisiones que has tomado, mira el resultado de las decisiones que hemos tomado. ¿Cuál ha sido el resultado de las decisiones que hemos tomado hasta este momento? Aquellas donde ha habido perturbación, inestabilidad y toda obra perversa provino de sabiduría baja, humana, terrenal y diabólica. Aquellos resultados que realmente lograron traernos paz, no solo con Dios, sino con otro, y cuyos resultados se pueden ver a esta medida en que fue pacífico, fue benigno. Con estas características, lo que nos hace ver es que realmente se hicieron con sabiduría de lo alto. La pregunta es, ¿de qué manera quieres vivir? Jesús tiene que terminar el sermón del monte de la misma manera que Oseas terminó su libro. El profeta Oseas terminó así: ¿quién es sabio y entendido? Ahora solo hay dos maneras de vivir. Jesús tiene que terminar el sermón del monte de esa manera. Después de todo lo que has escuchado, yo te voy a decir, solo hay dos posibilidades. La primera, que me escuches y no hagas lo que yo te he dicho. Y si me escuchas y no haces lo que yo te he dicho, eres un insensato. Así termina el sermón del monte. Eres como alguien que quiere construir su casa y la construye sobre arena. Cuando venga la tempestad se la va a llevar. Pero cualquiera, dice Jesús, que no solo me oye estas palabras, sino que las hace. Yo le voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sabio. ¿Quién es verdaderamente sabio? Aquel que oye y no solo oye, sino que hace. Y a ese yo le voy a comparar a un hombre prudente, que su casa está construida sobre una roca. Y no importa lo que venga, no importa lo que golpee, esa casa no se cae. Pero aquel que solo oye, pero no hace, termina, y es la última palabra de Jesús en el sermón del monte, será grande su ruina. Yo le decía en una ocasión a los jóvenes, qué interesante que la primera palabra en el sermón del monte sea bienaventurados, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la primera palabra en el sermón. Y que la última palabra en el sermón de Jesús sea ruina. Es decir, lo que está en el sermón del monte es la diferencia entre ser un bienaventurado o ser un arruinado. ¿De qué lado quieres estar? Bienaventurado, ahí está la lista. O los arruinados. Pregúntenle a la gente, ni siquiera nosotros mismos tenemos testimonio de la gente que ha intentado llevar su vida solo a partir de la sabiduría humana y hoy enfrenta las consecuencias de eso. Si lo hubiese hecho de otra manera, si hubiese conocido que esos fueran los resultados, si lo hubiese hecho de otra manera, para que vea usted que le va a decir seguramente sí. Lo hubiese hecho de otra manera, pero me ganó mi ímpetu, me ganó mi propio deseo y no fui capaz de someter mi propio deseo a la soberanía de Dios. Y hoy enfrenta las consecuencias. ¿De qué lado queremos estar? Yo quiero estar del lado de los bienaventurados. No sé. No tiene nada que ver con plata, hermano. No me malinterprete. Por eso le he dicho que cada una de las cosas que está ahí en la sabiduría de lo alto está conectado con la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón. Ese es el lado donde yo quiero estar. Y para estar de ese lado, tengo que oír para obedecer y hacer. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por la oportunidad de estar aquí. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque esta sabiduría de los hombres ha sido confundida.
Tú has confundido la sabiduría de los que se decían y se creían sabios. Y nos has exhortado desde el comienzo de la historia bíblica a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuántas veces hemos creído y pretendido que no las sabemos todas? ¿Cuántas veces hemos querido actuar desde nuestro propio deseo, de nuestro propio pensamiento, según lo que a nosotros nos parece? ¿Cuántas veces hemos actuado, Señor, según el pensamiento del mundo o lo que otra persona nos recomendó hacer, Señor? ¿Cuántas veces un mal consejero, Señor, ha sido para nosotros más prioridad que lo que tú has dicho y lo que tu palabra ha enseñado? Hoy, muchos, Señor, sufrimos la consecuencia de habernos dejado llevar, Señor, por una sabiduría baja, por una sabiduría que no proviene de lo alto, por una sabiduría que proviene de uno, de cualquiera de los enemigos de nuestra alma, del mundo que se opone a todo lo que tú eres, a todo el sistema de cosas que se opone a tu verdad. Muchas veces nuestro pensamiento, Señor, y nuestras decisiones, aún nuestras palabras y nuestras acciones se han parecido más al mundo que a ti, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos llevado por nuestro pensamiento y nuestras decisiones han sido completamente carnales, Señor? Producto de nuestro propio deseo, de no haber puesto ese deseo bajo el sometimiento de tu voluntad, bajo el dominio tuyo, Señor. Y cuántos errores hemos cometido al haber actuado en nuestra propia carne, Señor, y según nuestros propios deseos. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos llevado por un pensamiento contrario? ¿Cuántas veces, Señor, hemos fallado en esta forma? Pero hoy estamos en este lugar no solo para oír, estamos en este lugar para movernos a actuar. Sabiduría para la vida, la sabiduría que proviene de ti, la sabiduría que no existe si no hay una relación personal con Cristo, la sabiduría llevada a su máxima expresión y su máximo esplendor en la persona de Jesús. Y que hoy, al tener una relación con Él, al seguir sus pisadas, podemos andar como es digno de nuestro llamado. Señor, queremos pedirte que nuestros pasos nos acerquen cada vez más a ti, Señor. Que nuestra conducta te glorifique, que nuestra vida te agrade, Señor. Transforma nuestro corazón. ¿Qué tal si lo más profundo de nuestro corazón le decimos: Señor, cámbiame, transfórmame, cambia este corazón de piedra y dame un corazón de carne? Dame un corazón sensible a tu voz, a tus mandamientos. No permitas que yo desconecte tus mandamientos de tu bondad, de tu amor. Ayúdame a entender, Señor, que cada una de las cosas que me has dicho, que me has mostrado en tu palabra, lo haces porque me amas, como un padre que protege a sus hijos, como un padre que los cuida y los guarda. No permita, Señor, que caigamos en la tentación, la misma tentación del Edén, de pensar que somos nosotros mismos nuestra propia medida y que somos nosotros en últimas los que determinamos qué está bien y qué está mal según nuestra propia opinión. Señor, no es un asunto de mi propia opinión, no es un asunto de lo que yo pienso, no es un asunto de lo que yo creo, es un asunto de lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a resolver nuestros conflictos, no a la luz de nuestro propio pensamiento y de nuestras propias opiniones. Que podamos mirar a nuestro cónyuge y decir: no es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice para nuestra familia. Y que esta sabiduría de lo alto gobierne nuestros hogares, gobierne nuestra vida. Pueda, Señor, ayudarnos a conducir a una nueva generación. Pueda ayudarnos a levantarnos y a andar como es digno. Que estos frutos se vean, Señor, llenos de misericordia, llenos de buenos frutos, porque nos guía una sabiduría que no pertenece a este mundo. No es de este mundo, Señor. No es una sabiduría humana. El mundo inventa locuras.
El mundo ha querido legislar esta locura. Pero aquí están tus hijos marcando diferencia con un pensamiento completamente contrario. Aquí están tus hijos como una contracultura, mostrándole al mundo cómo se vive realmente, cómo se camina realmente en integridad, en santidad, en pureza. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo que no es tuyo. Hoy pedimos perdón por habernos dejado desviar el corazón hacia lo que no te agrada. Y hoy decidimos volver a ti, Señor, porque solo tú eres fuente de vida. Solo tú eres fuente de esta sabiduría para enfrentar la vida. Dile: Señor, yo quiero estar del lado de los bienaventurados. Yo quiero estar del lado de los que son verdaderamente felices y gozosos, porque han edificado su casa sobre la roca. Porque no solo han oído, sino que también han hecho. Sí, sí. Porque no solo han oído, sino que obedecen. No permita, Señor, que construyamos sobre arena, oyendo para no obedecer. No permitas que seamos llamados insensatos. Queremos ser llamados sabios y prudentes, del lado de los bienaventurados, no de los arruinados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.